Buenas, hoy te voy a explicar cómo poder mandarle una señal digital bien definida a un Arduino con un pulsador sin correr el riesgo de destruir el circuito con un cortocircuito. Para ello usaremos las resistencias pull-up y pull-down y veremos también el error más común a no tener en el momento de realizar las conexiones. ¿Sabías que sin una simple resistencia podrías estar dejando que tu circuito actúe como una antena para el ruido eléctrico? Antes de empezar, vamos a considerar que el voltaje es como la, entre comillas, fuerza que le damos a los electrones para moverse dentro de los circuitos eléctricos. Y hay que recordar tres cositas. Primera cosita a recordar: si tenemos un circuito cerrado como el que se ve en la figura, entonces pasa la corriente a través del circuito. Y si pasa corriente a través de un tramo de cable eléctrico en el que no hay resistencia, como en la zona del circuito que va del polo positivo de la pila hasta la resistencia, el voltaje se mantiene igual en todo el conductor. No se pierde voltaje, ya que a los electrones no les cuesta nada moverse y que no pierden nada de esa fuerza que tienen para moverse. Es como si se desplazaran sobre hielo. Por lo tanto, si tenemos en el polo positivo de la pila 5 voltios, y si avanzamos un poco en el conductor sin resistencia, también tendremos 5 voltios en ese nuevo punto. Y un poquito más adelante también tendremos 5 voltios. Y un poquito más adelante también tendremos 5 voltios. Y un poquito más adelante también tendremos 5 voltios. Y así hasta llegar al principio de la resistencia. Por el otro lado de la pila tenemos 0 voltios. Si un poquito antes de la pila tenemos un conductor que no tiene resistencia, sabemos que en ese tramo no se pierde voltaje. Por lo tanto, un poquito antes del polo positivo también tendremos 0 voltios. Y un poquito antes del polo positivo también tendremos 0 voltios. Y así hasta llegar a la resistencia. Por lo tanto, como se ve en la figura, el voltaje, en este caso los 5 voltios, se pierden en la resistencia. Y esto es la segunda cosita a recordar. Tenemos que recordar que si pasa corriente a través de una resistencia, el voltaje disminuye porque la resistencia dificulta el paso de la corriente eléctrica, es decir, dificulta el paso de los electrones. Se pierde voltaje ya que los electrones necesitan perder parte de la, entre comillas, fuerza que tienen para moverse. Y la tercera cosita a recordar es que si no pasa corriente, como vemos en este circuito, por estar abierto entre los puntos A y B, tendremos igual voltaje en todos los puntos del tramo que va desde el polo negativo de la pila hasta el punto B, ya que si no los electrones se moverían en este tramo. Y también tendremos igual voltaje en todos los puntos del tramo que va desde el polo positivo de la pila hasta el punto A, por lo que si no hay corriente a través de una resistencia, el voltaje será igual antes y después de la resistencia. No se pierde voltaje y este será el mismo en todos los puntos, antes, dentro y después de la resistencia. Y esto es lo que se utiliza para hacer la configuración pull-up, como veremos a continuación. Así es una configuración pull-up. Se pone una resistencia arriba donde sale el voltaje, donde salen los 5 voltios. Se saca una salida hacia el pin digital que se conectará en nuestro Arduino y luego va hacia un pulsador. Y del pulsador pasa a tierra, a 0 voltios. Aquí tenemos la misma configuración, como los 5 voltios, la resistencia, el pulsador y tierra, y entre la resistencia y el pulsador se saca una toma para llevar al pin digital. Este voltaje de aquí será el mismo que llevemos al pin digital, tanto si está abierto como si el pulsador está cerrado. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos ofrece el circuito pull-up? Que nos garantiza un valor alto o uno lógico cuando el interruptor no está pulsado, como este caso, es decir, cuando esté abierto, y cambiará a un 0 lógico en el pin digital cuando se pulse el pulsador, cuando el circuito esté cerrado. En la configuración pull-up se conecta el pin digital a la fuente de alimentación de 5 voltios a través de una resistencia. Y ese mismo pin digital, que es el de nuestro Arduino, se conectará a tierra, a GND, a tierra, a través de un pulsador. ¿Qué pasa entonces cuando se pulse el interruptor y cuando no se pulsa? Primero vamos a ver qué pasa cuando el interruptor está pulsado, como este caso. El pin digital se conecta directamente, a través de este interruptor, a tierra, que está a 0 voltios. Como no hay resistencia entre el pin digital y la tierra, aquí no se produce una pérdida de voltaje, por lo que todos los puntos de este cable que van desde el pin digital hasta tierra está al mismo voltaje, es decir, está a 0 voltios. Aquí no hay ninguna resistencia, 0 voltios.
Sí pasa la corriente, pero no hay ninguna resistencia entre este 0 y este 0. Aquí no se ha perdido ningún voltaje, ninguna fuerza. 0 voltios. Y por aquí, por lo tanto, le llegan 0 voltios. Y esos 0 voltios llegan hasta aquí, hasta la resistencia. Y por arriba de la resistencia, aquí teníamos 5 voltios. Y justo antes de la resistencia tendremos 5 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos un 0 lógico. Y ahora, ¿qué pasa cuando el interruptor no está pulsado, cuando está en su posición de reposo? El pin digital está conectado a la fuente de alimentación a través de una resistencia, pero como no pasa corriente por la resistencia, como habíamos visto antes, no hay caída de voltaje en la resistencia, por lo que hay 5 voltios por todo. 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios justo en el pin, y hasta el pulsador habrá 5 voltios. Por lo tanto, habrá un 1 lógico en el pin digital. Del otro lado, hasta tierra, habrá 0 voltios. Resumiendo, con el interruptor abierto, el voltaje en el pin digital es de 5 voltios y recibe un 1 lógico. Y con el interruptor cerrado, el voltaje en el pin digital es 0 voltios y recibe un 0 lógico. Así de simple. Entonces, la configuración pull-up nos asegura un 1 lógico por defecto y que al pulsar el interruptor cambia a un 0 lógico. Los valores típicos de resistencia van desde 1 kiloohmio a 50 kiloohmios, siendo 10 kiloohmios el valor de la resistencia más frecuente, 10 kiloohmios, aunque habrá que calcularlo en cada caso. ¿Cuál es el error más común en la configuración pull-up? Pues uno de los errores más comunes es conectar directamente el pin digital a los 5 voltios y dejar el pin digital conectado a tierra a través de un pulsador, pero se habrá eliminado esta resistencia, tal que así. Esto provoca un cortocircuito cuando el interruptor esté cerrado. Veámoslo con detalle. Con el interruptor cerrado aquí, los 5 voltios estarán conectados directamente con tierra y, según la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por intensidad. Como la resistencia es igual a 0, entre este punto y este punto, la corriente es teóricamente infinita y puede dañar los componentes o la fuente de alimentación. Por eso siempre necesitas una resistencia que amortigüe, limite la corriente y proteja tu circuito, asegurando lecturas estables en el pin digital. Y ahora un pequeño dato que puede ser nivel pro. Los pines digitales de Arduino tienen una alta impedancia de entrada, lo que significa que consumen muy poca corriente. Entra muy poca corriente en el Arduino al realizarse la lectura. Esto minimiza aquí una caída de voltaje en la resistencia pull-up, que estaría aquí, al realizarse la lectura con el interruptor abierto, asegurándose así que el pin lea los 4,9 voltios o más, lo que es suficiente para tener un 1 lógico. Y ahora podrás ver la configuración pull-down. Ahora tenemos dibujada la configuración pull-down. Vamos a ver qué nos ofrece este circuito. Nos ofrece un 0 lógico por defecto cuando el pulsador no está presionado y cambia a 1 lógico cuando se presiona el pulsador. En la configuración pull-down se conecta la fuente, aquí 5 voltios, al pulsador. El pulsador a una resistencia y la resistencia se conecta a tierra. Entre el pulsador y la resistencia se conecta un cable que se llevará al pin digital de Arduino. ¿Qué pasa entonces cuando se presiona el pulsador y cuando no se presiona? Cuando el pulsador está presionado, el pin digital se conecta directamente a través del pulsador cerrado a la fuente de alimentación de 5 voltios. Arduino lee entonces un 1 lógico, ya que le llegan al pin digital los 5 voltios de la fuente de alimentación. Eso es debido a que no hay resistencia entre la fuente de alimentación de 5 voltios y el pin digital. Aquí tenemos los 5 voltios. Cuando el pulsador no está presionado, el pin digital está únicamente conectado a tierra, GND, que está a 0 voltios, y está conectado a través de una resistencia. Pero como no circula la corriente, por todos los puntos del cable que va del pin digital a tierra están al mismo voltaje y el voltaje es igual a ambos lados de la resistencia y vale 0 voltios. Entonces Arduino lee en su pin digital un 0 lógico. Aquí tenemos los 5 voltios. Los 5 voltios en el pin digital y debajo de la resistencia serán 0 voltios.
Cuando el pulsador no está presionado, el pin digital únicamente está conectado a tierra o GND, que está a 0 voltios y está conectado a través de la resistencia. Pero como no circula la corriente por todos los puntos del cable que van desde el pin digital a tierra, estos están al mismo voltaje y el voltaje es 0 voltios. Es decir, a un lado y al otro de la resistencia tenemos 0 voltios y Arduino lee también 0 voltios, que es un 0 lógico. Aquí tenemos los 0 voltios, aunque en este tramo tengamos 5 voltios. Resumiendo, lo importante, cuando tenemos el pulsador abierto, en el pin digital recibimos 0 voltios, que es un 0 lógico, y cuando tenemos el pulsador cerrado, en el pin digital recibimos 5 voltios, que es un 1 lógico. Eso es lo importante. O dicho de otra manera, la configuración pull-down nos asegura por defecto un 0 lógico y al presionar el pulsador cambia a 1 lógico. En este caso, los valores típicos de resistencia pull-down suelen ser menores que en la configuración pull-up y son de alrededor 1 kilo o menos para garantizar un 0 lógico confiable. Aquí lo tenemos. Haciendo ahora una comparativa entre pull-up y pull-down, vemos que pull-up nos garantiza un 1 lógico por defecto, sin presionar el pulsador, y el pull-down, que estamos viendo ahora, nos garantiza un 0 lógico por defecto, es decir, sin pulsar el pulsador. Y los valores cambiarán al presionar el pulsador. También es conveniente saber que una entrada digital desconectada puede captar ruido eléctrico del ambiente, actuando como una antena que recoge interferencias. Esto puede generar lecturas erráticas e impredecibles. Por lo tanto, las resistencias estabilizan la señal y eliminan el ruido, asegurando que tu circuito siempre lea un valor claro, ya sea un 1 o un 0 lógico. Entonces usa estas resistencias que hemos estudiado para estabilizar tus señales y proteger tus componentes. Y dale like y suscríbete